Chicos, les he dejado un par de videitos. No eran muy largos, un poquito menos de 20 minutos, suman los dos. No sé si han podido revisarlos. Sí, doctor, nos mandaron hoy recién por nuestro grupo de WhatsApp de Fundación IDEA. Ok, ¿ya los han podido ver? Sí, la verdad los vi yo los vi. El resto, chicos. Sí, no logré terminar de verlo. Bien, hasta mañana, porfa, porque mañana tenemos clase recuperatoria, no olviden, por favor. No nos dijeron, pero gracias por informarnos, doctor. Ok, lo siento. A nombre de Fundación IDEA les pido disculpas, pero sí, mañana tienen clases recuperatorias, así que me van a tener que aguantar un poquito más. ¿Está bien? Perfecto, doctor. Igual de 7:30 a 9, doctor. Sí, debería ser el mismo horario. Ah, ya, perfecto. Eso sería solo confirmar el horario entonces, ¿no? Bien, les invito un matecito desde la distancia. Como para que me disculpen. A Daniela, prenda su cámara. Jennifer, Igner, Ariel, por favor. Ya está la de mi licenciado. Perdón, Daniela, es que te vi con dos. Sí, a veces dos dispositivos. Es que está mal el audio de mi computadora, entonces desde mi celular también me conecto. Sí. Yo igual me conecto desde dos para poder manejar también la presentación y estar un poquito más libre y poder ver ambas, poder ver la participación de ustedes. Me es más fácil. Bien, tenían de igual forma que hacer ustedes una revisión del Código de Comercio en lo que respecta a la sociedad de responsabilidad limitada y si podían la sociedad anónima. ¿Han podido ver eso? Leí un poco lo que es la sociedad responsabilidad limitada, sí. La sociedad anónima ya no, la verdad. Bien, entonces comencemos. Primero, ¿se acuerdan ustedes que estábamos hablando que la sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple eran sociedades conocidas como de tipo personal? Chicos, me voy a poner audífono para escucharlos mejor. Si hubiera alguna interferencia, me hacen saber, por favor. ¿Correcto? Súper. Entonces, yo les comentaba que eran sociedades de naturaleza jurídica personal. ¿Por qué decía yo que eran o que tenían naturaleza jurídica? ¿Quién nos recuerda un poco ese tema? ¿Nadie? Yo sé que es lunes, que cuesta arrancar, pero vamos, chicos, pilas. ¿Nada? ¿Se acuerda que estábamos hablando de que yo les hice una pequeña trampita y les dije que necesariamente tenían que conocer a las personas o si ustedes hacían negocios o podían imaginarse haciendo una empresa sin que conozcan a las personas con las que formaban parte y de ahí decantaba la naturaleza personal de una sociedad? ¿O tampoco? ¿Sí? ¿Y cómo eran las sociedades de tipo personal entonces? Son sociedades conformadas con amistades, con personas que conocemos. Bien. Muchas gracias, Yamil. ¿Ustedes dirían que la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad personal también o ya no? De lo que han podido leer. Ya no, doctor. Ya no. Porque pueden asociarse otras personas que compran las acciones, ¿verdad? ¿Qué te he dicho con relación al término acciones y accionistas, Luis? Entiendo que son diferentes, ¿verdad? Acciones no es lo mismo que socio. No te he dicho. ¿Qué te he dicho? Me dijo que acción no es lo mismo que socio, porque las acciones son... ¿Cuándo se utiliza el término acción? Es cuando compras una
un documento, ¿no? El documento de la empresa, pero no eres el socio en sí. No. Solamente se utiliza el término acción para sociedades anónimas. Ah, perfecto. Pura y exclusivamente. ¿Ya? Súper. Perfecto. No te preocupes, entonces, es una terminología que se emplea mal de forma común. Todo el mundo, even abogado. ¿Ok? Ya. Está bien, doctor. Versus la naturaleza personal, nosotros encontramos a lo que se conocen como las sociedades de capital. ¿Y qué quiere decir una sociedad de capital o qué connotación tiene? Básicamente está el hecho de tener en consideración que una sociedad de capital tiene sus vínculos, su reglamentación, su unión, conformada fundamentalmente en base al capital que se aporta dentro de la sociedad. Es decir, nosotros habíamos dicho que las sociedades personales, sus vínculos, su naturaleza, la unión, está fundamentalmente ligada a la unión de personas que se conocen previamente. En las sociedades de capital, esta unión, o mejor dicho, los vínculos de tipo personal en cuanto a su importancia, dejan de tenerlo como tal, y fundamentalmente lo que rigen son las relaciones basadas en el capital. ¿Ya? Para utilizar una figura que no es tan propia, es como si se despersonalizara la empresa y lo que importa es básicamente el capital. Teniendo este nuevo input, ¿ustedes dirían que la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad personal o es una sociedad de capital? Sería una sociedad capital. ¿Por qué, Daniela? Porque ya no se estaría hablando de una sociedad personal, digamos, sino que se estaría aportando con un capital de varias personas. Ya, interesante. Bien, es una pregunta que tiene trampa, ¿ya? Y la vamos a resolver súper rápido porque lo que no tenemos en esta clase es tiempo, o en este módulo es tiempo y tenemos que volar. En realidad es una sociedad, si quieren ustedes, en su naturaleza jurídica mixta. Es decir, toda sociedad de responsabilidad limitada se inicia y se va organizando en el tiempo en base a los vínculos personales. No existe sociedad de responsabilidad limitada que se pueda crear sin que entre los socios previamente no existe un vínculo de conocimiento personal. ¿Ya? Muy parecido a la sociedad colectiva, muy parecido a la sociedad en comanditación. Sin embargo, una vez que está conformada la sociedad de responsabilidad limitada, se convierte prácticamente en todo su desarrollo, en todo su desenvolvimiento e incluso en su forma de administrarse, en su forma de tomar decisiones y todas las relaciones derivadas de esto en una sociedad eminentemente de capital. Entonces, su naturaleza jurídica, a diferencia de los otros dos casos, es mixta. ¿Bien? ¿Claro? Sigamos. ¿Cómo se compone una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Quién me dice? A ver, vuelvo a hacer la pregunta para no estar quedándome mucho tiempo en silencio, porque vuelvo a reiterar, lo que más tenemos no es tiempo precisamente y necesitamos avanzar. ¿Han leído o no han podido leer? Así ya sé el escenario en el que yo me encuentro. La realidad amarga, díganme. Chicos, si se quedan como maniquís, no es respuesta de nada, por si acaso. Williams, no sé qué ha pasado. Yamil igual. Ariel, Jennifer, Vane, Daniela, estoy en lo mismo. Si no me responden, doctor, no sé. Yo, Sí. la verdad, personalmente he leído así muy rápido. Algunas cosas todavía me quedan, pero algunas no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero sí he dado una leída a lo rápido. El resto para saber desde dónde tengo que retomar la clase, chicos, no es por otra cosa. No están sujetos a una evaluación en este momento, sino simplemente para ver la metodología de avance. Claro. Sí. Bien.
como no tenemos una base, voy a tomar un protagonismo un poquito más amplio del que yo pensaba, ¿ya? A ver, primero que nada, esta es la primera sociedad que vamos a ver que tiene una limitación en cuanto a su composición a la cantidad de socios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un máximo, a diferencia de lo que pasa en las otras sociedades que hemos hablado, y la sociedad de responsabilidad limitada establece como máximo 25 socios, por ejemplo, ¿ya? Pero lo que importa en cuanto a la composición no tiene que ver tanto con el número mínimo y máximo de socios, mínimo 2 socios, máximo 25, sino fundamentalmente tiene que ver con el hecho de establecer específicamente una nueva conformación en cuanto a la estructura de capital, ¿ya? El capital se conforma, y les voy a hacer todas estas historias por una cuestión de tiempo, sumamente rápidas, ¿ya? Se conforma de una manera global, para empezar, es decir, nosotros fijamos en el momento de la Constitución una suma. Habitualmente, chicos, la suma es múltiplo de 100, ¿ya? 1000 de capital, 10.000, 100.000, o cualquier cifra que habitualmente sea múltiplo de 100. Puede también ser múltiplo de 10, pero habitualmente es múltiplo de 100, ¿ya? Y luego, ya sabemos que esta es múltiplo de 100, el capital social, dividimos en cuotas de capital asignándole un valor. Habitualmente, las cuotas de capital que se le asigna un valor tienen una división o fraccionamiento entre 100, 1000 o un divisor aproximado, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener como una especie de pared de ladrillos construida que conforma todo el capital, ¿ya? Y esa paredcita la vamos a ir fraccionando en diferente cantidad de ladrillos, que cada uno va a representar lo que se conoce en el concepto jurídico como cuota de capital. Cada cuota de capital es un ladrillo en la pared, vamos formando pequeños bloques hasta construir el total, que representa la pared en general, el capital social, ¿ya? Entonces, el capital está dividido en pequeñas cuotas que se llaman cuotas de capital social. Para Luis, no son acciones, sino son cuotas de capital social. ¿Perfecto? Bien. Denominación, chicos. La denominación de la sociedad de responsabilidad limitada tiene una característica particular. Y es el hecho de tener varias terminaciones dentro de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Por ejemplo, nosotros podemos conformar el nombre bajo la figura de 3 estrellas, sociedad de responsabilidad limitada, pero también podemos utilizar varias siglas o diminutivos. Podemos utilizar el más común, que es el SRL, que eso nos va a hacer referencia a sociedad de responsabilidad limitada. Podemos utilizar otro que también es común, que es el LTDA, que significa limitada, o podemos utilizar finalmente también la palabra limitada, lo que significa que cualquiera de estas 4 denominaciones o formas de terminar la denominación van a hacer siempre referencia al mismo tipo societario. ¿Bien? Seguimos. El capital social, como les decía, no está fijado de una manera, no es fijo en cuanto a su composición. Siempre hay una división en cuotas de capital y tiene que ver con los aportes de los socios, pero básicamente, chicos, lo que debemos decir en este aspecto específicamente es que yo puedo tener la cantidad de aportes que desee conseguir, comprar, si se me permite el término, o adquirir al momento de la constitución o en un eventual aumento de capital. Es decir, que perfectamente una persona puede tener 99 de las 100 cuotas de capital de una sociedad. No existe un máximo, no existe un mínimo. La única realidad o lo único que me están pidiendo específicamente es que exista una conformación plural, es decir, más de un socio dentro de la sociedad. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Clarísimo? Bien. La sociedad lleva, por si acaso, de forma interna un registro de socios, de acuerdo a lo que nos dicen los artículos 202 y 203 del Código de Comercio. Sin embargo, chicos, algo que hay que tener muy presente es que este es un registro, yo les diría, por lo menos precario. ¿Por qué? Porque básicamente el registro y control de la sociedad se encuentra en manos del registro de comercio. Cuando nosotros queramos hacer una modificación de socios, un cambio en la tenencia de las cuotas de capital, incluso en la misma composición, esto afecta al contrato social. Y al afectar al contrato social, necesariamente tengo que inscribirlo
en el registro de comercio, en Fundempresa, y por ende esto tiene que ser anotado en esta institución. Si no figura esto, pues todavía no es oponible a terceros. Bien. Y aquí empezamos ya con los aspectos, ¿se acuerdan? En sociedad colectiva y en sociedad en comandita simple, nosotros hacíamos referencia a la manera de administrar. Bien, en este momento yo voy a parar un segundo porque necesito que ustedes tengan una breve introducción y una breve revisión. Todos están con su código de comercio a mano, ya sea de forma virtual por lo menos o de forma física. Si no, búsquenlo. Y les voy a pedir que revisen específicamente los siguientes artículos. 203, 204, 205 hasta el 209. Del 203 al 209 no creo que le lleve más de 3 o 4 minutos. Vamos a hacer una especie de break en la clase y revisen por favor esto. Bien, tienen 4 o 5 minutos para revisar estos artículos, chicos. Comiencen, por favor. Perdón, licenciado, dijo 203, 204 y 205. 203 al 200.
¿Me avisan, chicos, cuando ya hayan terminado, porfa? Disculpe, doctor. Le comento que nuestra compañera Melissa nos dijo que en el grupo que no podía conectarse porque está sin luz en su barrio, por si acaso. Ya. En cuanto vuelva la luz, ya. No me es... A Melissa la conozco ya. Creo que es del curso. Sí, doctor, igual me ha mandado ese mensaje, ha dicho que estaba con Melissa, claro que sí. Claro que sí. Ha dicho que si no logra conectarse, de todas formas se va a comunicar. Que nos manda saludos. O va a hacer una cartita. Sí, doctor. ¿Por qué no hay luz en Tarija? ¿Qué ha pasado? Paguen la luz. Hay mucho viento, le cuento, doctor. Es la época, ¿no? Sí, está fuerte. Bueno, comencemos entonces. Como ustedes ven, chicos, ¿se acuerdan que en la sociedad colectiva y en la sociedad en Comandita siempre yo les dije que nosotros íbamos a empezar a tomar un esquema para analizar y desglosar el contenido de cualquier sociedad? Seguimos en lo mismo, ¿no? Tenemos 3 temas que van a ser centrales que los vamos a tocar siempre. ¿Cuáles son? Socios. Uno de ellos puede ser el tema de las sociedades. Ya. Aporte. No me han escuchado nada. Lloraría si no fuera menos sensible. ¿Administración? ¿Formas de administrar? Sí, uno era administración, el otro era fiscalización y control, y el otro tenía que ver con la toma de decisiones de los socios. Y les dije, si ustedes dominan esos 3 puntos, van a conocer y comprender el esquema de aplicación y cómo funcionan todas las sociedades comerciales. Bien, entonces acá seguimos exactamente lo mismo. Acá estamos hablando del tema de la administración. En las otras 2 sociedades veíamos que prácticamente la figura era similar. Son sociedades pequeñas, entonces por ende generalmente son administradas por los mismos socios. La SRL sí puede ser destinada a un proyecto de pequeña magnitud desde lo financiero. Sin embargo, también ya han sido identificadas como sociedades que pueden tener por lo menos medianos a grandes proyectos o emprendimientos de capital. Esto
significa o nos quiere manifestar de forma eficiente que la sociedad se adapta. Y al ser adaptable desde el punto de vista de su conformación y su estructura, lo es también en el sentido de tener o poder establecer una conformación dual en cuanto a la, podríamos decir, estructura de organización de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Básicamente porque aquí estamos encontrando una administración de dos formas: unipersonal, en cabeza de un gerente general, o la implementación de un sistema ya colegiado de administración que corresponde más propiamente a una sociedad anónima, que es a través de un directorio social. Bien. Sin embargo, es importante mencionar que la gran mayoría de las sociedades de responsabilidad limitada se rige bajo el concepto de administración unipersonal o administración de tipo delegada a una persona, que es la cabeza del gerente general. La mayoría de las sociedades de responsabilidad limitada tienen este esquema. ¿Cómo se designa al gerente general? No necesariamente ya es la figura de que un socio sí o sí va a ser el representante legal o gerente. Lo puede ser, es habitual que pase, pero ya no se da casi de forma unánime como en las otras sociedades, y también es común que se contrate a un tercero totalmente ajeno a los socios para que dirija la sociedad en calidad de administrador o representante legal. Bien, la menor cantidad de sociedades determina la conformación a través de un directorio. ¿Qué es un directorio? Lo vamos a ver en sociedades anónimas, así que no nos preocupemos. Bien, llegamos a un punto sumamente interesante. Y para bien de ustedes, voy a hacer una especie de, entre comillas, concurso. Y va a ser un concurso sumamente cortito. Voy a tomarlo para darle nota y demás cosas para motivarlos a ustedes a la intervención. Los artículos 204 al 209 tienen una serie de regulaciones justamente sobre este tema. Este tema es el órgano de decisión o el órgano de toma de decisiones de la sociedad de responsabilidad limitada, que es justamente conocida ya con un nombre particular como Asamblea de Socios. Bien, perfecto, hasta ahí todos bien, felices y contentos. Sin embargo, yo encuentro no menos de unos 4 o 5 errores a lo largo de estos artículos. Con que ustedes me descubran 2, ya les voy a dar alguna recompensa en el momento de la evaluación. Le voy a dar a quien descubra, obviamente no le voy a dar a todo. ¿Quieren tomarse un par de minutitos para volver a leer ese régimen? ¿O ya lo han descubierto? La verdad, yo no lo descubrí, pero queden a mis compañeros. Bien, les doy 3 minutitos. De hecho, son 2 páginas de mi código de comercio impreso. Pueden revisar nuevamente, a ver.
Son las 8:07. A las 8:09 vence su plazo para encontrar sus 2 errores. Ya les he dicho, hay más de 5, así que les estoy dando chance. Tiempo. Bien. ¿Alguien? 2 errores, 3 errores, 4 errores. ¿Quién da más? Nadie quiere ganar puntos. Son súper... me gusta de este curso que no son nada materialistas. Licenciado, no sé si está bien, pero en un artículo Eso dice, estamos. bueno, en el 203, yo creo que debería ser uno de los socios, el gerente o administrador, pero ahí dice que está a cargo de uno o más gerentes administradores, sean socios o no. Ya. Pero yo creo que si no son socios, entonces, ¿cómo pueden ser gerentes? Bien, eso tiene que ver también con el tema de la responsabilidad. ¿Se acuerdan que la clase pasada les comenté que la SRL tenía un régimen de responsabilidad distinto? ¿Cómo es la responsabilidad de los socios en este tipo de sociedad? Solo responden hasta el capital que han invertido. Exactamente. ¿Qué pasa si lo pierden? A casita, ¿no ve? Nada Sí. más. Es decir, Sí. otra vez volvemos al tema de la apuesta, entre comillas. Yo pongo este monto, lo perdí, me voy a mi casa. Nada más. ¿No ven? Sí. Pero hasta ahí, todos de acuerdo, podría pasar, podría que no, lo que fuera. Pero lo que pasa, Daniela, es que esta sociedad, no te olvides que ya hemos dicho que es una sociedad mixta en cuanto a su naturaleza. Es decir, ya empezamos a hablar de sociedades que tienen vinculación con el capital. Esto significa que a mí me importa también las relaciones de capital. Y es muy común en la práctica que SRLs contraten terceras personas, conocidas como gerentes, conocidas como administradores, que no sean socios necesariamente. Ya pasa mucho eso. Pero en realidad acá no estábamos hablando ya de la forma de administración, sino estábamos hablando de las asambleas de socios. Ni medio error, nada. Todo han encontrado que está bien en la norma. Doctor, buenas noches. Yamira, adelante, por favor. En el artículo 205 nos dice que el contrato puede establecer que en algunos casos no se requiera de la aprobación de la asamblea, pero eso va en contra del artículo 209. ¿Por qué? Porque en la 209 nos dice, para modificar la escritura social, cambiar el objeto de la sociedad, aumentar o reducir el capital social, se necesita aprobación de los votos de los socios. Ya. Entonces yo creo que ahí hay una contradicción. Ya estamos empezando por lo menos a utilizar un lenguaje un poquito más cercano, como que ya estamos cayendo. ¿Quién más?
Doctor, buenas noches. Justamente también en el artículo 205 dice que solamente se puede participar en una reunión con la cuarta parte del, de los socios, pero como dice también el compañero William, en el artículo 209 pide 2/3 para poder hacer cualquier modificación. Casi. ¿No? Cerca. No, bueno, eso es lo que yo observo. Bueno, gracias a usted. Súper, gracias. Casi. Ya Yamil y Esther ya están cayendo, ya están empezando a hablar el idioma. ¿Alguien más? Ariel, adelante. No sé si es un error en el artículo 204, Asamblea de Socios y sus facultades, en el numeral 6, indica autorizar todo aumento o reducción de capital, pero al final del párrafo indica la reducción de capital es obligatorio. O sea, te dice un principio que todo puede ser aumento o reducción de capital, pero al final te dice que sí o sí tiene que ver la reducción de capital es obligatoria en términos de forma y artículo del 354. No sé si es error, doctor. No. Te voy a explicar por qué. No te preocupes. Bien. Sigue la ruleta. Estoy como se ubican en las citas. Tal vez Vanessa no conoce porque no es colita como los demás. Estoy haciendo un sorteo ahí con mi gallina, mi aceite de 5 litros aquí atrás. ¿Quién quiere llevarse? Mientras tanto voy a tomar un matecito más para ver si alguien se anima. ¿Cómo es? ¿Conoces La Paz, Vanessa? Sí, doctor, conozco. Me encanta muy bien. La Paz. Excelente. ¿Se rinden? Doctor. Adelante, Yamil, por favor. O sea, sigo con eso del artículo 205, porque en el artículo 204 además dice que la Asamblea aprueba todo lo que se rige, ¿no?, en la empresa, pero en el 205 dice que en algunos casos el contrato no requiere la aprobación de la Asamblea. Ahora sí. ¿No? Tu anterior apreciación no era correcta, esta sí es mucho más correcta. ¿Ya? Es más, te la voy a dar por válida. Gracias. Bien, te falta una. He dicho 2. No. Ya. Eso está muy bien. Perfecto. Ya hemos achuntado uno. Ya Lota puede cantar Yamil. ¿No ve? Línea en realidad. Línea. La Lota es ya con todo el cartón. Falta. ¿Nadie más? Bien, más allá del tema, que esto era para que me despierten un poco, ya que estaban un poquito apaciguados por viniendo del fin de semana, creo. A ver, les explico un poco. El concepto que nosotros tenemos relacionado con la Asamblea de Socios es muy importante porque es el máximo órgano de la sociedad, ¿ya? Desde la conformación de la sociedad, desde que se crea, empieza a generarse una estructura que es esta Asamblea de Socios, que es como el órgano que está arriba de toda la sociedad y que toma las principales decisiones. Desde contratar al gerente o desde nombrar al gerente general, absolutamente todo lo que tiene más importancia en esta materia. Pero dicho esto, lo primero que tenemos que establecer es ¿qué es la Asamblea de Socios? Primero, es el órgano que reúne exclusivamente a todos y cada uno de los señores que tienen cuotas de capital dentro de la sociedad. Punto 1. ¿Ya? Es el lugar donde se reúnen los socios de la empresa. Bien, ya sé qué es. ¿Qué es lo siguiente que debo saber? ¿Cómo se reúnen? Bien, se reúnen de alguna manera, existen normas, existen reglas, o básicamente, ¿cómo hago para que se reúnan? ¿Qué significa eso? Básicamente,
qué requisitos debo yo cumplir para que se pueda llevar adelante una asamblea de socios, ¿correcto? Bien, tratemos de llevarnos a la mente esto como si fuera la organización de una reunión entre todos nosotros. Bien, ¿qué sería lo primero para decidir o para poder llevar adelante una reunión? Básicamente, que alguien organice esta reunión. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros quisiéramos decir, bueno, hemos llevado adelante este diplomado, súper lindo, pero nos quisiéramos conocer todos. Entonces tenemos que reunirnos de alguna manera física. Para que esto pase, lo primero que tiene que pasar es que alguien organice. Justamente pasa exactamente lo mismo con la asamblea de socios. ¿Quién organiza? ¿Puede organizar cualquier persona? No, ¿no ve? El Código de Comercio nos da una regla dual. ¿Quién es el que organiza la reunión de socios? Básicamente es el gerente general de la sociedad. Es decir, la persona que debe convocar a una asamblea de socios es el representante legal, gerente general o como queramos llamar. Sin embargo, también si soy socio, puedo convocar a esta reunión, es decir, se me otorgue esa facultad. ¿Qué requisito debo cumplir? Tener por lo menos la cuarta parte del capital. Entonces, son dos personas que tienen la facultad de llamar a asambleas. El gerente general o los socios que tengan por lo menos cuarta parte del capital de la sociedad. ¿Hasta ahí? ¿Todos de acuerdo? Bien. Ya sabemos quiénes pueden. Ahora falta decir cómo. Puedo hacerlo por teléfono, llamar, no sé, Luis, nos vamos a reunir el viernes, por si acaso, como socios. Viene, traes el Singani. Bueno, Vanessa tendría que traer el Singani en este caso, ¿no? Pero bueno, Luis traes el Sucumbé. ¿Así se puede? No, ¿no ven? Necesariamente el gerente o el socio que tenga más de la cuarta parte del capital tiene que convocar de forma escrita a la asamblea de socios, es decir, mediante una carta, puede hacerlo mediante una publicación, puede hacerlo mediante una carta certificada y finalmente actualmente también se está permitiendo, como se considera un medio escrito, la comunicación vía electrónica, por correo electrónico, por email. ¿Ya? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Perfecto, ya sabemos cómo. Como les dije, ¿puedo convocar a Luis para que traiga su sucumbé el día viernes? La respuesta es no. Tiene que existir una anticipación. ¿De cuánto es esta anticipación? Pueden dejar prendidos sus micrófonos, chicos, por favor, para 8 días. Exactamente, para que todos interactuemos. No me importa que se crucen las voces, no pasa nada, chicos, nos vamos a ordenar. 8 días, ¿correcto? Bien, entonces, el gerente o el socio ha convocado. ¿Ha convocado de qué forma? Por escrito. ¿Con qué anticipación? 8 días. 8 días. ¿Qué debe decir esa convocatoria? Tiene que tener, yo diría, 2 o 3 temas fundamentales. Uno, el lugar de celebración de la reunión, que siempre va a ser el domicilio de la sociedad, por si acaso. Un segundo punto, el lugar, mejor dicho, perdón, la fecha y hora de celebración. Digamos, hoy día estamos en 17 y vamos a decir que lo va a hacer el 26 de agosto. Convoco para el 26 de agosto, ahora es 9:30. ¿Con eso es suficiente? No, debe contener orden del día. Exactamente. ¿Qué es la orden del día? Básicamente, todos y cada uno de los puntos que se van a tratar en la reunión. No es permitido el uso de, llamémosle, puntos ambiguos. Antes se trataba mucho, o cuando no estamos hablando de temas de sociedades, ustedes van a ver mucho cuando se habla de un club, una asociación o algo así. Es muy común poner el último punto de la orden del día como temas varios. Antes pasaba lo mismo en materia de sociedades. Pero ¿qué pasó? Muchas veces algunos amigos no muy claros o que querían engañar o esconder algún tema, dentro de temas varios ponían los aspectos más trascendentales de decisión. ¿Y qué pasaba? Lógicamente la persona que no podía asistir se encontraba impedido de saber o de votar sobre esos temas. Se paró esa práctica y la orden del día necesariamente debe contener un aspecto específicamente determinado por la empresa.
Esto significa, por ejemplo, que no se permita varios asuntos generales, ni ningún aspecto denominado así en la orden del día. Bien, ya sé cómo se convoca. Perfecto. ¿Quién debe participar dentro de la sociedad? Porque ya tengo la convocatoria, ya los he convocado a todos ustedes a que nos reunamos y nos conozcamos. En ese sentido, lo siguiente que va a pasar es reunirnos, ¿correcto? ¿Dónde nos reunimos? Ya les dije. Específicamente en en el domicilio de la sociedad. Pero me he saltado algún punto, o el punto más importante. ¿Cuál es ese punto importante? Si yo no les digo ese punto importante, ustedes no van a ir. Sí, quórum. No. Que vayan es lo que relativo al quórum. Falta un punto antes, que es lo más importante. A ver, yo les digo, digamos que todos estuviéramos viviendo en La Paz. Nos vemos el día viernes a las 10 de la mañana en la iglesia de San Miguel. ¿Qué me dirán ustedes? Confirmar confirmar la asistencia a la convocatoria. La fecha. Porque... No, el día viernes, ya les he dicho. Bien. Sí, igual pensaba eso. El día viernes a las 10 de la mañana en la puerta de la iglesia de San Miguel nos vemos todos. ¿Qué cosita me estaría faltando? ¿Qué es lo más importante? ¿Ciudad? No, la iglesia de San Miguel de la ciudad de La Paz. No sé, el día, porque decimos fecha, ¿no? ¿Cómo es el día? Viernes, pero decimos la fecha. Fecha 17. Les he dicho. No, pues ya saben que es el viernes. No les estoy hablando de una reunión de socios, les estoy hablando en general. Ahora. Por el viernes, escrito, doctor? Estoy hablándoles de cualquier reunión. Si yo los convoco a todos ustedes, a los 12 integrantes de este Zoom, para reunirnos el viernes a las 10 de la mañana, todos van a ir. ¿Están seguros? No, habría que ver la disposición del tiempo también. ¿Ya? El medio por el que nos invitan, una carta certificada, tal vez, porque... ¿De qué dependería, Daniela, tu disposición de tiempo? Si no tengo nada que hacer, digamos, si no tengo otro compromiso el viernes, yo creo que se debería confirmar que no. También. Que no voy a ir. Carácter, ¿no? El carácter obligatorio. Te puedo apostar sí. que ni siquiera eso es lo más importante. Yo creo que para que haya el quórum legal se tendría que hacer la confirmación también. No estamos hablando acá de legalidad ni de nada. Les estoy diciendo que nos vemos el viernes en la iglesia de San Miguel a las 10 de la mañana. No estamos hablando de SRL, no estamos hablando de nada. ¿La forma en que se está convocando? Si es obligatorio o es opcional. Para que tú te reúnas conmigo el viernes, ¿qué formita más o menos necesitarías que te envíe? El que es de reunión de viernes. Reunión de viernes. Los viernes todos bien. No, pues algo formal. En un documento formal debería ser, doctor. ¿Acaso tú necesitas para una reunión un documento formal? ¿No te juntas con tus cuates en la Fuente del Prado alguna vez solamente para ir a meterle un par de chelas? Dice, pero necesitamos saber para qué nos vamos a ver, ¿no? Gracias, Yamil. Obviamente, no sabemos para qué. ¿Para qué nos vamos a ver? Y por eso te decía, Daniela, que ni siquiera depende de tu disponibilidad. Si yo te digo, nos vemos el viernes para que te regales $100,000, ¿vas a poder ir o no? Sí. Claramente, ¿no? Es decir, ya no importa específicamente ni siquiera la disponibilidad, sino el para qué. Y en este caso, ¿para qué se reúne una asamblea de socios? ¿Dónde tenemos descrito eso? Específicamente en el artículo 204.
El artículo 204 lo que nos dice básicamente, o lo que nos establece básicamente, es como una serie de atribuciones ordinarias y atribuciones extraordinarias. Revisen su artículo 204 y díganme cuáles deberíamos categorizar nosotros como atribuciones ordinarias y cuáles deberían ser categorizadas como atribuciones extraordinarias. ¿Qué opinan? Revisen, les doy 30 segundos, un minutito para leer. Ya lo han leído varias veces, así que ya está más familiarizado. Su chompita, ponerlos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es que candidias? ¿Y eso es por qué? ¿Ahora otra cortaza te ha salido? ¿Candidiasis? Ya. Algo muy sencillo es que los incisos 1 al 4 se consideran como atribuciones ordinarias y la restante extraordinarias. No tiene que ver con una cuestión de relevancia ni importancia, sino tiene que ver con una cuestión de, llamémosle, temporalidad. Las ordinarias hacen al giro de la sociedad. Por ejemplo, la aprobación del balance, distribución de utilidades, la remoción de los gerentes, el tema relativo a un directorio o a un órgano de control interno, tiene que ver con lo que se conoce como gestión de la sociedad. Todos los años se hace eso, es necesario y es atingente a que se lleve día a día la empresa. ¿Bien? Por eso se conocen esas funciones como ordinarias. Cuando veamos las atribuciones de la sociedad anónima, vamos a ver que la sociedad anónima sí tiene dividida en clases de asamblea. En tanto que del 5 al 9 se conocen como extraordinarias porque no existe una temporalidad necesaria o específica para tomar estas decisiones. Pueden darse de forma anual, pueden darse de forma mensual, pueden darse de forma bianual o nunca, incluso. Y de todos modos, la sociedad va a seguir funcionando. De los incisos 1 al 4, si no lo hacemos periódicamente, la sociedad no funciona. De los incisos 5 al 9, puede pasar en cualquier momento de la vida de la sociedad, por eso se consideran extraordinarias. ¿Ya? Bien, ya sabemos para qué nos reunimos. Ahora, Yamil nos hizo referencia a lo siguiente. Nos reunimos y tenemos que saber quiénes nos reunimos para saber si existe qué. Quórum. Quórum, exactamente. ¿Cómo se conforma el quórum de la sociedad? ¿Con la presencia de qué socios? La mayoría de los socios. La mitad. La mitad. ¿La mitad de los socios? Sí, la mitad, por lo menos. Bien, yo les hago una pregunta, y es un casito. Digamos que tengo en la sociedad 15 socios, ¿ya? ¿Puede darse el caso de que asista un solo socio y que haya quórum? Sí. ¿Por qué, Luis? Porque puede ser que ese socio tenga la mayoría de... ¿Es el capital? El capital. Exactamente. El quórum no se conforma con la cantidad de socios, sino con las cuotas de capital que los socios representan, ¿ya? Esto quiere decir que esta es una sociedad de capital para este tipo de relaciones. Por ahí no nos interesa la presencia de los restantes 14 socios,
porque este socio tiene más del 80% del capital social y conforma el quórum. Entonces, el quórum se conforma con la presencia o participación de forma personal o por mandato de socios que representen por lo menos, nos dice, el 50% del capital de la sociedad. Y ahí vamos a encontrar el primer problema o el primer gran error. Nos dice, vamos a estar presentes o se va a conformar de manera válida con la presencia o participación de socios que representen el 50% del capital social. Ya nos reunimos los socios que representan, digamos, el 50% del capital. ¿Qué sufrir con este Internet? ¿Y para qué se reúnen los socios, chicos? Específicamente para tomar decisiones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien, voy a dejar de compartir un ratito. No sé qué me pasa, que me está botando cada segundo desde mi computadora, pero entiendo que el audio no se está cortando. Sí, no se corta. Digamos que se han reunido entonces todos los socios de forma válida, sin ninguna interrupción, sin ningún problema, sin nada. Hasta ahí, todos felices y contentos. ¿Bien? Perfecto. Pero solamente hemos llegado al 50% del capital de la sociedad. Tenemos 10,000 cuotas de capital, solamente hay socios que representan 5,000. ¿Es válida la conformación bajo este principio de acuerdo a lo que nos dice el Código de Comercio? La respuesta es sí. Sí. Eso nos dice el artículo 207. Bien. ¿Qué decisiones podemos tomar? Es decir, lean el artículo 208. Tómense un minutito y díganme. Bien, tiempo. ¿Qué decisión puedo tomar? ¿Cuál es el mínimo requerido para la toma de decisiones? La más sencilla de las decisiones. ¿Cómo, Luis? Un voto por cada cuota de capital, dice. O sea, si es que tiene una cuota de capital, poder dar una decisión. ¿Ya? ¿Y cuál es el mínimo de cuotas de capital que yo requiero para poder aprobar un punto? Tendría que ¿El ser 50 más 1? 50 más 1 tendría que ser, ¿verdad? Exactamente. Entonces ya tenemos quórum, pero nos dice, para la toma de cualquier decisión, se requiere el voto de socios que representen el 50% más 1 de las cuotas de capital de la sociedad. Ahí tenemos una contradicción del código. Claramente, ¿no ve? Porque nos dice, tienes quórum, pero no puedes tomar decisiones. Entonces, ¿para qué nos reunimos? Puede ser para los cumpleañeros del mes, pero no para tomar decisiones, que realmente es lo que nos importa dentro de una sociedad. Peor aún, digamos que nos reunimos, llegamos a tener el 60% del capital de la sociedad, tenemos quórum, pero tenemos que decidir sobre aumento de capital, reducción de capital o transferencia de cuotas. ¿Podemos hacerlo? ¿Por qué no, Esther? Nos pide 2/3. Exactamente. ¿Dónde está? Sí, está bien. Lo que nos pide es 2/3 del capital de la sociedad, es decir, 66.66667% de las cuotas de capital. Por ende, hay un error craso en el artículo 207 que debería establecer como quórum mínimo el mínimo que se requiere para obtener un porcentaje de votación válido. ¿Correcto? Y en realidad ese es el quórum real con el que se deben conformar. Y hay dos clases de decisiones, como ustedes pueden ver. Todas aquellas decisiones que impliquen una modificación del contrato de la sociedad
requieren el voto de socios que representen por lo menos 2/3 partes del capital de la sociedad. Aumento de capital, ingreso de nuevos socios, modificación a la Constitución, incluso la disolución de la sociedad requiere este porcentaje. Y como mínimo, el resto de las decisiones requiere, ¿cuánto? 50% más 1 de las cuotas de capital. ¿Cuál es otro error que tiene? El artículo 205, por ejemplo, como bien nos dice Yamil, habla de forma muy vaga de algunos temas que sean susceptibles a ser aprobados por los socios sin necesidad de una asamblea. Eso es contradictorio porque ya el artículo 204 nos dice estos puntos del 1 al 9, estos incisos, tienen que ser aprobados por la asamblea. Entonces, o tiene o no tiene. Lo que se aplica en regla y en la generalidad es que si son cualquiera de los puntos que están dentro de los incisos 1 al 9 del artículo 204, sí o sí se tienen que hacer mediante asamblea de socios. Segundo aspecto, totalmente contradictorio dentro del espectro. El artículo 205 nos habla de 2 clases de reuniones de socios. ¿Cuáles son estas? Ordinarias o extraordinarias, nos dice el artículo 205. ¿Y dónde encontramos nosotros reuniones ordinarias o extraordinarias en los demás artículos? En ningún lado. Es decir, otro error que tiene la norma. Como ven, ya vamos encontrando varios artículos. A ver, vamos a ver si han afinado su puntería. Lean el artículo 210 y lean el artículo 378. 210 y 378. Y díganme si existe alguna contradicción aquí, o no. Liquidación. ¿Quién es el perro que está festejando San Roque? Son mis perros. ¿Esther? ¿No? No, Daniela, no, tengo 2 pastores y ellos ladran muy fuerte. Sí, era ladrido de pastor, evidentemente. Linda marca. Bien inteligentes son esos pibes. Sí, bueno, ¿cómo chicos? ¿Nada? ¿Ni idea? ¿Ni una pista? Es solamente esto,
obviamente tiene que ver con sociedad de responsabilidad limitada, pero me interesa saber la capacidad en el momento de analizar o revisar la legislación vigente o una ley, ¿no? Si se fijan, el artículo 210 lo que nos dice específicamente es cuando la sociedad se queda en cabeza de un solo socio, por alguna razón solamente tenemos un socio, la sociedad casi que muere. Nos dice específicamente, se disuelve de pleno derecho. En tanto que el artículo 378 nos da las causales de extinción de la sociedad o disolución de la sociedad, y lo que nos dice específicamente es que cuando las cuotas o los socios queden con uno solo, se le va a brindar un plazo. ¿De qué tiempo? No sé si han podido ver o darse cuenta. 3 meses. De 3 meses para que se incorpore un nuevo socio dentro de la sociedad. Ahí ven ustedes, por ejemplo, una necesidad de interpretar. Pues tenemos un artículo que nos dice una cosa y otro artículo que nos dice otra. ¿Quién tiene la culpa? Obviamente los legisladores que han hecho la norma. Ahí hay una contradicción. ¿Ya? Esto es importante para que ustedes vean cómo uno necesita a veces interpretar la norma porque se presentan contradicciones. Dudas sobre el tema de asamblea de socios. Les voy a pedir, chicos, que para mañana lean con mucho detalle todo lo que es sociedad anónima. Es sumamente ampuloso y muy importante que ustedes conozcan, ¿ya? No les va a llevar 10 minutos como SRL, muy probablemente les lleve 1 hora de sus vidas, pero es sumamente importante para que la clase de mañana sea provechosa, que ustedes vengan con esa lección bien leída, porfa. ¿Estamos de acuerdo? No me bosteces, Esther, ya vamos a terminar, quedan 15 minutitos. No, perdón, dicen, la clase va a ser el miércoles, ¿verdad? No, mañana. ¿Mañana? Mañana. Ay, ya, perdón. No. No te preocupes. Es de recuperación, nos dijo, recién nomás. Sí. Su docente quiere recuperar. ¿Dudas sobre la asamblea de socios? ¿Nada? O, como les digo las anteriores clases, o lo tienen todo claro o no lo tienen nada claro. Pero bueno, según yo lo tienen todo clarísimo. Ay, por Dios. Bien. ¿Cuál era el tercer punto que nosotros utilizábamos siempre para analizar una sociedad? ¿Se acuerdan ustedes? El tema de fiscalización, ¿correcto? La fiscalización en SRL habitualmente viene a caer una vez más en cabeza de los socios. Eso significa que deberían ser los mismos socios de la sociedad que no administran la empresa quienes ejerzan las actividades de fiscalización y control. Hasta ahí no cambia nada. Sin embargo, también se puede establecer de forma extraordinaria un órgano específico, exclusivo, dedicado pura y específicamente a realizar las tareas de fiscalización dentro de la sociedad. ¿Estamos? Bien. Como punto final del día, ven tres temitas ahí que básicamente tratan de lo mismo. Y es de lo que nos habla los artículos 214 al 216. Quiero que le den una lectura, porque se necesita, es como un procedimiento que se sigue. ¿Para qué? Para poder vender lo que son las cuotas de capital entre los socios con terceras personas o poder participar, si quieren ustedes, de este procedimiento. Dense unos minutitos para leer los artículos 214 al 216, por favor.
Bueno, tiempo. ¿Cómo, chicos? ¿Quién nos quiere describir cuál es el procedimiento que se tiene que seguir si yo quisiera vender mi participación dentro de una sociedad de responsabilidad limitada a un tercero que no es socio de la sociedad? Ah, pero si digo por puntos, se pelean, ¿no? Doctor, de acuerdo a lo que se ha leído, a lo que he leído, es que el socio que desee vender sus acciones tendría que... ¿Qué ha dicho? No. Ay, no, perdón. Ya, la parte de su participación tendría que hacerlo por escrito y tendría que manifestarlo a los demás socios. Y en un plazo de 15 días, si nadie se manifiesta, él está libre de vender a otra persona. Excelente. ¿Qué se llama este derecho? Hoy. Derecho de preferencia se llama eso, chicos, por si acaso. ¿Ya? Bien. Vas muy bien, Esther. Continúa. Bueno, eso es lo que entendí, en un plazo, y él puede vender y esto también entra, ¿no? Creo a un consenso de los demás socios que también podrían rechazar este tema. ¿Cómo harían eso? Ay, no. Es que esa es la parte que me ha llamado la atención y esa es la parte que se me ha quedado. Ayudar a Esther? Nadie quiere ayudarte, Esther, creo. Malos son. Ayúdenme. ¿Nadie? Ya. Que quieran. Están esperando que les cuente el cuento, ¿no? Ya. Muy bien. Existe un derecho de preferencia que nos deja entender el carácter personal que tiene este tipo de sociedad.
básicamente. ¿Por qué? Porque las relaciones y vínculos entre socios tienen un carácter fundamental. ¿Cómo lo podemos ver? Con el tema justamente de este derecho que nos dice, si yo quiero vender una cuota de capital, necesariamente tengo la obligación de ofertarlo, en primer lugar, a los restantes socios de la misma empresa. ¿Cómo se hace esto? Señores, pongo en oferta mis cuotas de capital, tienen 15 días para ejercer ese derecho. Tienen dos alternativas. Comprar, si compran, se hace la transferencia, no pasa absolutamente nada, todos felices. Pueden rechazar esto. Y ahí surge mi primer derecho. ¿Cuál es ese derecho? Y yo estoy en la libertad de venderle un tercero. Bien, digamos que todos son socios con excepción de Luis. Luis es mi amigo y yo lo convenzo de comprarme las cuotas de capital que tengo en la sociedad. Perfecto. ¿Puedo hacerlo de manera directa? La respuesta es no. Digamos que Luis está interesado, entonces yo tengo que proponer a ustedes el nombre de Luis como nuevo socio dentro de la empresa. Y de la misma forma que cualquier decisión que ya habíamos visto que nos da el artículo 209, el ingreso de Luis tiene que ser aprobado por voto de socios que representen 2/3 partes del capital de la sociedad. Si todos aprueban, todos felices y contentos, Luis es el nuevo socio y nos vamos a casa. Pero puede pasar que no. ¿Qué pasa en el caso de que no? ¿Qué nos dice el código? ¿Podrían disolver la sociedad o excluir al socio que está en...? No todavía. Tienen 60 días, todos ustedes, para presentarme un comprador de mis cuotas de capital. ¿Ya? Dicen, no queremos saber nada con Luis, vamos a buscar a nuestro propio socio, tenemos 60 días nosotros, hacen uso de ese plazo de 60 días para traer a la nueva persona. Si vence ese plazo, en los 20 días siguientes, es decir, hasta el día del 60 al 80, tenemos dos alternativas. O designamos un nuevo socio, que eso no pasó, o excluimos al socio, es decir, me excluyen a mí como socio y me compran lo que se dice mis cuotas según peritaje, o finalmente se disuelve la sociedad. Ese es el procedimiento. Facilito, ¿no ven? ¿Sí? O más o menos. ¿De qué dependería? ¿Cuánto? De la decisión de ustedes. Bueno, tú no eres parte de la sociedad, de la decisión de los demás. Sí. Ellos pondrían exclusivamente. ¿Les convendría? Exactamente, pero ¿qué es lo que pasa? Digamos que yo soy el socio mayoritario y tengo el 80% del capital. Los que se están quedando pueden decir, bueno, si él se va, ya no hay nada que hacer en la sociedad, entonces la disolvemos nomás. O pueden decir, no hay problema, lo sacamos, le devolvemos su porción de patrimonio y de todos modos continuamos adelante con esa reducción patrimonial. Bien. ¿Dudas sobre SRL? Doctor, una consulta. Sobre el tema de impuestos, sí. ¿sería otro tipo de tratativos o el mismo? El mismo que cualquier empresa. El mismo que cualquier empresa. De todos modos, esta no es una clase de impuestos, recuerden eso. Pero pagan exactamente lo mismo. Si no hay preguntas, espero que me las hagan mañana. Voy a hacer un pantallazo muy rápido del contenido de Sociedad Anónima para ver si es que me ayudan preparándolo. Primero vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica y vamos a ver que hay dos formas de constitución. La constitución por acto único y por suscripción pública de acción. La que nos vamos a centrar es la constitución por acto único porque en toda la historia de más de 40 años que ya tiene el Código de Comercio, no se ha producido con éxito, creo que ninguna suscripción pública de acción. O sea, simplemente les voy a mencionar para que ustedes sepan que existe. Después vamos a hablar específicamente sobre cómo se compone el capital. Y acá sí, Luis y Esther, empezamos a hablar de acciones y de accionistas. Vamos a ver las clases de acciones que hay, las clases de accionistas que hay. Ya las acciones al portador, las acciones dominativas, las acciones ordinarias y las... Vamos a hablar también mañana sobre la reunión de socios, que en el caso de sociedad anónima se llama junta de accionistas.
Finalmente, vamos a ver, adicionalmente, bueno, vamos a ver el tema de convocatorias, vamos a ver, la forma en que se toman de manera válida las decisiones, y vamos a hablar también sobre dos órganos específicos, el directorio de la sociedad y los síndicos, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes preparen esta clase porque es un montón de información y si vienen en pañales va a ser complejo para ustedes poder asimilar todo. ¿Compromiso? Sí, bien. Tenemos 2 minutitos para cualquier duda, participación o lo que quisieran hacer. Sí, quería consultar, doctor, sobre esto, lo que le hice la otra vez. Ahora ya hemos pasado por los foros de los menores de edad. ¿Cómo pasan a ser? Eso vamos a ver en la parte final. Eso va a ser igual, todavía sí, no. Sí. Todavía no. No se aprecia. Consulta todavía que tenía. Pero es súper sencillo. Perfecto. Es más, aprovechando que nos queda 1 minuto y medio, te lo voy a aprovechar de adelantar materia y explicártelo. Los menores de edad son una figura medio compleja. Si quieren un consejo legal, nunca metan un menor de edad a una empresa. ¿Por qué? Porque nos dice el Código de Comercio que sí se permite, pero necesariamente ¿con qué? Con la autorización escrita de un juez. Y peor aún, nos dice, además de requerir esa intervención judicial para su ingreso, todas las decisiones que impliquen una disposición o tengan una relativa trascendencia para la sociedad, van a tener que contar con la aprobación ¿de quién? ¿De los padres tutores? No, de ese mismo juez. Del mismo juez. O sea, peor aún, cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión importante dentro de la sociedad, vamos a tener que ir a pedirle permiso a un juez. Lo que significa que vamos a volver prácticamente ingobernable o muy burocrática a una empresa. Lo mejor que podemos hacer a momento de constituir una sociedad es que todos los socios o todos los accionistas, si ese sea, sean mayores de edad. Normalmente, pero por herencia nomás entran, ¿verdad? Los menores de edad. Sí, pero incluso en una herencia, si tienes la suficiente muñeca, puedes hacer que muñeca, no estoy hablando en el mal sentido, sino poder de negociación o una cintura desde el punto de vista negociatorio, hay que tratar de que un menor no forme parte de la sociedad, porque realmente te complicaría toda la configuración que hace a una dinámica que tiene que tener una empresa en la organización de los negocios. Perfecto. Bien, chicos, son las 9, hemos concluido, nos vemos mañana. Venga más participativos, porfa. Les ruego, no sean malitos. Esperen un segundo, no se salgan. Me olvidé tomar la foto de la participación de asistencia. No es una foto de ustedes, así que no sonrían, es una foto del tema de las participantes en el chat. Bien, chicos, un placer como siempre verlos. Que estén bien, cuídense mucho, nos vemos mañana. Mañana. Hasta mañana, licenciados. Chao, chicos. Bye. Hola, doctor. Buenas noches. Chao, chicos. Chao, buenas. Chao.